Y le puse como título este mensaje: Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Leí hace mucho tiempo este comentario y me gustó. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Y es así, y es así. Lo he comprobado. ¿Cuántas cosas hace años atrás decía que era imposible para mi vida? Yo eso no lo puedo hacer. Y me pasó desde lo natural a, obviamente, desde lo espiritual. Años atrás no me imaginaba con un micrófono predicando la palabra de Dios. Y no quiere decir que lo haga bárbaro, porque muchas veces me critico mucho. Pero sé que si no fuese por Dios yo no estaría acá, porque a mí no me gustaba hablar directamente con la gente. Y estoy hablando y a través de un micrófono con mucha gente escuchando, que mirando para atrás, si me lo contaban hace muchos años atrás, yo iba a decir, vos estás loco. Aún ir a la iglesia me parecía de locos. Pero Dios te va capacitando en la medida que vas avanzando. Porque muchas veces nos hemos confundido y una persona, recuerdo que me dice, no, lo que pasa es que no estoy preparado. No estoy preparado para lo que tengo que hacer. Le digo, nadie llega preparado para lo que tiene que hacer. Y lo hablábamos con Dani, con la pastora, cuando nos tocó comenzar. ¿Estamos preparados? No. Pero ¿quién estaba preparado para...? Ni Jesús vino a esta tierra preparado. Él se preparó en esta tierra. Se preparó en el estudio, en la capacitación y en la oración, en la búsqueda de Dios, en la intimidad con el Padre. Entonces, si nosotros nos quedamos un costadito, ahí vamos a quedar toda la vida, y esto obviamente lo vamos a llevar a las distintas áreas de nuestra vida. Pero hay un gran problema, un gran dilema en la humanidad de quedarnos siempre a un costadito porque analizamos tanto las posibilidades que tenemos, y la realidad que creo que acá ninguno es hijo de rico. Entonces, cuando arrancamos a crecer y decir, ¿qué voy a hacer? Ninguno tenía nada servido. Hay gente que cuando nace ya tiene propiedades, tiene cuentas en el banco, tiene un montón de cosas. Nosotros nos tuvimos que ir haciendo a los golpes. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí en un costadito diciendo, bueno, acá en este metro cuadrado a mí me alcanza y no voy a avanzar porque me da miedo avanzar? Me da miedo avanzar porque la situación está difícil. Me da miedo avanzar porque ese trabajo no lo puedo hacer. Me da miedo avanzar porque esa carrera es muy difícil. Me da miedo porque hay que estudiar mucho y no tengo la capacidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado de esa manera? En lo natural y cuanto más en lo espiritual. Pero cuando nosotros empezamos con esas dudas de lo que no vamos a poder hacer, es que realmente me está faltando la fe de entender que el que lo va a hacer no voy a ser yo, porque el que me capacita es el que me llamó. Y ahora vamos a ver un par de pasajes donde vamos viendo cómo es el trabajo del Señor. Entonces, la parálisis que muchas veces tenemos y nos quedamos ahí frenados y no avanzamos, no porque Dios no haya querido, no porque Dios te diga, no, vos llegaste hasta acá. Es que nosotros mismos nos hemos puesto un freno por miedo a lo que venía. Y obviamente todo cambio da miedo. Todo cambio da miedo.
Yo cuando veo gente que avanza y que avanza y que avanza, yo la verdad que al principio uno se enojaba, mirá qué suerte que tiene. Y lo pensaba y me acuerdo hasta personas que yo decía, la suerte que tiene este. Qué suerte lo que se esforzaba esa persona. Cuando me pude sacar esa envidia de los ojos y darme cuenta de lo que se esforzaba para llegar, de cómo vencía los miedos para avanzar, en vez de decir, mirá la suerte que tenía, hay gente que yo pensaba, qué suerte que tiene este, hoy le daría un abrazo y le diría, te felicito porque no te quedaste en los miedos, no te quedaste en las limitaciones, porque gente que no la tenía fácil, pero avanzó, no se quedó, y aún gente sin Dios. Si gente sin Dios puede vencer los miedos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Tantas decisiones que hemos postergado en nuestra vida por miedo a no poder, por miedo a decir no, yo no sé. Y vamos a encontrar en la Biblia muchos hombres importantes que al principio estaban, ¿y yo qué hago? ¿Cómo hago? Y está bien que lo analices un poco y que te dé miedo, es normal. Léelo en la Biblia, cualquier personaje que vos quieras buscar, tuvo miedo antes de arrancar. Y si leemos la historia de personas exitosas en esta tierra, también con miedo, con temores, con fracasos, cantidad de fracasos. Y nosotros, no, pero yo ya fracasé una vez, nunca más. ¿Cómo nunca más? Gente que de muy chico, no, le fue mal en la pareja, no, yo nunca más, nadie más. 15 años tenés, ¿cómo nadie más? Te fue mal, entiendo, nos ha pasado a todos. Pero eso no quiere decir que lo que venga no sea mucho mejor. Siempre digo cuando escucho no sé quién habrá sido el endemoniado que dijo, mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Cómo te vas a quedar en ese lugar? No te podés quedar en lo malo por miedo a lo que viene. Puede ser peor. Dice, no, pero de Guatemala a Guate peor. Sí, pero también hay un Guate mucho mejor. No te vas a quedar con el miedo a ver lo que está por delante y menos conociendo a Dios. Menos conociendo a Dios. Dios no nos diseñó para estar pasivos, quietitos. Dios nos llama a asumir una responsabilidad. Primeramente de un cambio en nuestra vida. O sea, porque en mi vida, con todas las herramientas que Dios me dio, yo tengo la oportunidad y tengo que asumir la responsabilidad de crecer, de avanzar. Yo no puedo ser el mismo esposo que era después de conocer a Dios. No puedo ser igual, no puedo ser el mismo padre conociendo a Dios que sin conocerlo. No puedo. Todas las herramientas, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Tenemos todo para avanzar y para crecer, aún en capacidad, en inteligencia. Tenemos una capacidad hasta conocer a Dios. Una vez que conocimos a Dios, tenemos otra. Tenemos otra totalmente diferente cuando conocemos a Dios. Y no solo para las cosas espirituales, para las cosas naturales. Para las cosas naturales. Hace un tiempo largo atrás, predicaba acerca de Daniel y los amigos, que dice que ellos eran 10 veces mejores. De todo el resto, los mejores de eso, bueno, ellos eran 10 veces mejores. Y no es poquito, 10 veces mejores. Y eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Entonces Dios nos llama a asumir responsabilidad de decidir y de actuar. Y Él nos promete
que Él nos va a capacitar. Miren lo que dice Hebreos 13, versículo 20-21 en NBI. Dice, el Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Y dice el 21, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Eso quiere decir que por nuestros medios no lo vamos a poder hacer. Él nos capacita. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Y termina diciendo, a Él sea la gloria por siempre, jamás. Amén. Dios cumpla en nosotros lo que le agrada, lo que Él ya planificó, lo que Él ya diseñó en nosotros. Y si leemos la Biblia, por eso es tan importante leer la Biblia, porque si no la leemos no sabemos lo que Dios preparó para nosotros. Si no leemos la Biblia no vamos a entender un montón de cosas. Y todo lo que no entendés no lo podés disfrutar. Si yo no sé todas las promesas que hay en la Biblia, no las voy a disfrutar. Si yo no sé, hay muchas cosas que no voy a poder alcanzar. Y eso te pasa en lo natural. Lo que no sabes, no lo disfrutás. Si no sabes algo, lo bueno es que podés aprenderlo. Y por eso tenemos los miércoles de lectura y de estudio. Y si hay otro día que quieran, sumamos otro día, pero la palabra de Dios es importantísima. Muy, muy importante. Deuteronomio, creo que te había pasado solo el 19, pero tengo desde el 15. Deuteronomio 30. Dice el 15, mira, hoy te doy a elegir vida y prosperidad o muerte y destrucción. Tremendo. Y a veces pensamos que es voy o no voy, hago o no hago. Dice que hoy te doy a elegir vida y prosperidad o muerte y destrucción. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Entonces no es si tengo ganas, si me gusta. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Dice que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra en la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Y tierra en ese momento era un territorio físico, un espacio físico. Pero sabemos que Dios tiene preparado una gracia especial y el poder alcanzar cosas que otro sin Dios no va a alcanzar. ¿Cuándo? Cuando cumplimos con sus mandamientos, estatutos y leyes. Y hoy estamos en un tiempo a través de Jesús que no son las leyes incumplibles del Antiguo Testamento. Porque si no, ahí sería fácil, total, no va a cumplir nadie. Nadie va a poder. Hoy sí podemos en Jesús. Hoy sí podemos con Él. Y realmente lo que viene a través de eso es espectacular para nosotros. Es tremendo. Entonces hay regalo de Dios. Pero también nos permite elegir. Y ahí dice, te doy a elegir entre la vida o la muerte, vos elegís. Vos elegís qué camino querés tomar. Entonces nosotros vamos a compartir para que la gente sepa que hay dos caminos. Porque a veces la gente piensa, no, hay un montón de caminos. No, hay dos caminos. Hay dos. O lo seguís o no lo seguís. Juntás o desparramás. No hay.
Uno está acostumbrado a que siempre hay dos opciones, pero siempre hay una tercera. Aunque sea media por izquierda. Siempre hay una opción. No, en las cosas de Dios no. Dios sigue siendo un Dios lleno de amor. Lleno de amor. Pero tenemos que aceptarlo a Él. Tenemos que seguir su camino. Y eso uno piensa que es negociable. No. No vamos a llegar, bueno, pero vos viste que yo no fui tan malo. Viste que yo no maté a nadie. No le robaba, yo era bueno. Y algunos pues yo ayudaba a los pobres también. Y no alcanza. Necesitamos fe en Jesucristo, conocerlo a Él. Necesitamos conocerlo. No es por obras. Entonces, Dios respeta que cada uno de nosotros elija. Uno diría que nos programe a todos para seguirlo y punto. Es más fácil. Hoy que tenemos tanta inteligencia artificial, que Dios nos programe para no cometer errores, para no tener envidia, para no tener celos, para no decir malas palabras. Para tantas cosas uno querría que Dios nos programe, pero Dios no te diseñó así ni me diseñó así. Tiene que haber un esfuerzo nuestro. Él nos capacita, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Qué es lo que queremos hacer de nuestra vida? Y el decidir no hacer nada también es una decisión, pero te quedas ahí, en un lugar sin avanzar. Decís, bueno, pero no retrocedo, pero no avanzás nada, no te sirve. No nos quedemos, no nos acomodemos. No estudiemos para el 6. No nos quedemos ahí con el mínimo. Siempre a más, siempre a más. Tenemos a Dios con nosotros. Entonces, Jueces. Y esta es una historia que me gusta muchísimo. La historia de Gedeón. En Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 16. Lo leo medio rápido. Dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón, lo demás complicado, no le voy a pedir que se los acuerde a todos. Acuérdense de Gedeón. Dice que estaba limpiando trigo en un lugar para protegerlos de los madianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Y cuántas veces le hemos preguntado, pero si vos estás conmigo, ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Y acá es una de las cosas que hablábamos, el miedo, el decir y el ver lo que es la realidad. Dice, mi clan, o sea, mi familia es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Es tremendo. Después léanlo, que está buena toda la historia. Lo que les puedo adelantar es que estaba el pueblo pasando una situación muy complicada donde eran realmente asaltados, golpeados.
eran muy maltratados el pueblo, porque el pueblo que había hecho cuando el Señor los había liberado, había hecho grandes milagros, después que hacía, le daba la espalda a Dios. Los ayudaba y otra vez hacían todo lo indebido, se alejaban, hasta que después uno oraba a Dios y Dios respondía otra vez con su pueblo, como muchas veces hace con nosotros. Dios hace un milagro en tu vida, Dios hace un milagro en mi vida, estamos contentos y agradecidos y quizás al poquito tiempo le damos la espalda a Dios, hacemos la nuestra, nos alejamos, hasta que un día cuando estamos muy mal volvemos a orar a Dios, Dios nos vuelve a recibir, nos restaura, nos llena y a veces volvemos a hacer lo mismo. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Y va a buscar cuando todo el pueblo se escondía, estaban escondidos, trataban de trabajar un poquito, agarrar un poquito de alimento y lo escondían, porque si los veían los madianitas, los saqueaban. Entonces, cuando el ángel se le presenta a Gedeón, estaba buscando el alimento para esconderlo. Eso estaba haciendo Gedeón. Y dice que el ángel del Señor apareció ante Gedeón y dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Valiente guerrero, el que se estaba escondiendo para que no lo vean. Y esto es maravilloso. Porque Dios sabía que había un valiente guerrero en él. Gedeón no lo sabía. Gedeón, ese valiente guerrero, ¿a quién le habla? Seguro que es a vos, porque yo seguro que no. Entonces Gedeón no sabía todo lo que Dios sí sabía, porque Dios lo había diseñado. Y Dios sabía que en ese hombre que en ese momento estaba escondido, había un valiente guerrero. Él solamente miraba lo que lo estaba rodeando, la realidad que vivía. No es que se escondía por las dudas, se escondía porque realmente había un pueblo que los tenía, pero muy mal. Entonces se escondía con razón, no es que era súper miedoso, no quiere salir a la calle. Realmente estaba perseguido, pero Dios sabía que en él había un valiente guerrero. Y Dios sabe la cantidad de cosas que hay en vos, que vos no tenés ni idea de todo lo que hay dentro tuyo, de todo lo que Dios puso dentro tuyo. Y en la medida que vas avanzando, vas a descubrir todo lo que Dios puso en tu vida. Pero mientras te quedes quietito en un costado, todo eso que está dentro queda guardadito. Este hombre, más allá de que le retrucó primero a Dios y le decía, vos decís que estás conmigo, pero mirá cómo estamos. ¿Qué pasó con los grandes milagros que me contaron mis antepasados? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que todo el pueblo se había alejado? Pero este hombre no tenía ni idea de todo lo que Dios había puesto en su vida. Decí que somos luz acá. No tenía ni idea de todo lo que había dentro. Y eso quiero que te lo grabes, porque no tenés ni idea todo lo que Dios puso en tu vida. No tenés ni idea todo lo maravilloso que Dios puso en tu vida. La cantidad de capacidades que puso en vos. La cantidad de capacidades. La inteligencia tremenda que puso en tu vida. Los dones espirituales que puso en tu vida. Cantidad que los vas a descubrir en la medida que avances. En la medida que le creas a Dios. En la medida que vayas tomando las decisiones de no quedarte y de avanzar, de seguir, de crecer. Y esto llévalo a todo. Primeramente en la parte espiritual. Tenemos que... Porque muchas veces, no, yo eso no. Claro, si me veo yo solo, no lo puedo hacer. Hay un montón de cosas que no...
En lo natural digo, no, yo no puedo. Pero si yo le creo a Dios que Él me está mandando, yo no sé cómo, de qué manera, pero si Dios me manda, yo voy. Si Dios me dice, yo lo hago. Y ahí, de esa manera, vamos a descubrir todo lo que Dios puso en nosotros. Pero para eso tenemos que buscarlo, para eso tenemos que orar, para eso tenemos que leer la palabra, para eso tenemos que romper la dureza que hay en nosotros para orar y cantarle al Señor. Quebrantamiento de corazón. Entonces ahí vamos descubriendo todo lo que Dios puso en nosotros. En este caso, este hombre le creyó. No te quiero spoilear mucho porque sé que lo vas a leer. Acuérdese, Gedeón. Búsquenlo en el libro de Jueces. Hay muchas historias tan buenas. Léanlos. Entonces, pero lo único que le voy a decir es que le fue bien a Gedeón. Porque Dios realmente estaba con él. Y pudo ver que era un valiente guerrero. Era un valiente guerrero. Él no lo creyó en su momento. Él no lo creyó. Como muchas veces vos no vas a creer que estás capacitado para hacer algo. Recuerdo en mi primer trabajo el segundo trabajo, el primero en sistemas, que entro a un lugar y veo todo lleno de computadoras, en códigos, letras, solo letras de colores, pantallas negras, compañeros y gente que había un montón de gente hablando de cosas que no entendía. Dije, ya está, de acá al otro día me echan porque no entiendo nada. Esta gente son genios y yo soy un burro. Hoy me río, pero lo sufrí, porque pasaban los días y no entendía. Tenía un compañero, un amigo, que en el afán de enseñarme me explicó las 14 consolas que tenía. Me mató. No llegaba ni a tomar apuntes, nada. Entonces, ¿qué hacía yo? Pensar que no iba a poder. Yo digo, acá no, acá me van a echar. Esta gente es inteligente, yo no lo soy. Yo no puedo, yo no entiendo. Y Dios me abrió esa puerta, pero cantidad de milagros hizo uno atrás de otro para que yo pueda entrar en ese lugar. Ya lo he contado, la pastora estuvo 4 horas afuera orando en una plaza mientras yo estaba en la entrevista. Fui a una entrevista un ratito, me encontré con una gran empresa, con una tecnología tremenda, hace muchísimos años atrás, entrando con huella digital, ojo. Yo, ¿dónde estoy? Yo salía de trabajar en la carpintería. Entonces, entrar ahí fue fuerte. No entendía, tenían que pasar, toda la gente pasaba con tarjeta, huella digital. Veía un montón de pantallas, un montón de cosas que solamente había visto en películas. Películas yanquis, de acá ninguna. Veía toda una tecnología, yo, ¿qué hago acá adentro? O sea, no, esto no es para mí. Y después fui avanzando en las entrevistas y quedé y se dio un montón de cosas, pero cuando empecé a trabajar y realmente me sentía que no iba a poder. Y más de una vez dije, ya está, me voy antes que me echen. Era feo esperar que me echen, encima por burro. Y de verdad fue un momento feo y difícil, porque no era algo que yo no quería, era algo que quería, pero realmente me sentía que me superaba muchísimo. Pero el poder permanecer y ese tiempo de oración, porque gracias a Dios conocí a Dios, si no, no hubiese avanzado, no me hubiese quedado. Y pude entender, pude aprender, pude enseñar
terminé enseñando a mucha gente lo que me parecía imposible de entenderlo. Y uno muchas veces se siente que no tiene la capacidad y te va a pasar y vas a tener miedo. Claro, cada vez que avances, cada vez que empieces algo nuevo te va a dar miedo. Pero no te detengas, créele al Señor. Tenés la oportunidad de orar al Padre. Y Gedeón estaba sacudiendo ahí el trigo para esconderlo. Tenían miedo, vivían en escasez. Con lo poquito que tenían se alimentaban, lo que iban escondiendo. Pero el ángel del Señor se le aparece y le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Es tremendo. Y eso la verdad que a mí me impactó la primera vez que lo leí con entendimiento. Porque digo, muchas veces, ¿cuántas veces uno dice, no, ese no soy yo, eso no lo puedo hacer? Pero Dios que te diseñó, Dios que sabe todo lo que estás capacitado para hacer, es Él el que hace a través nuestro. Y eso pasa en lo espiritual y pasa en lo natural. Cuando tenés que hablarle a una persona, cuando tenés que orar por una persona, sino, ¿qué voy a orar yo? Siempre nos sentimos que somos poco para orar por alguien, para hablar con alguien. No lo hacemos nosotros, lo hace Dios a través nuestro. Puede venir un gran predicador o una persona que apenas sabe hablar, pero Dios es el que hace la obra, Dios es el que toca el corazón. Después de que podamos aprender, espectacular, tenemos que aprender. Pero si no, yo cuando termine todo el curso de teología, recién ahí voy a invitar a mi amigo. Y si tu amigo se te muere antes que le prediques porque no terminaste el curso, si se murió sin conocer a Dios porque pensaste que tenías que tener un título colgado primero, tremendo. El Señor está contigo, valiente guerrero. Y le dice en el versículo 14, ve con la fuerza que tienes. No le dice con todo lo que, mirá, te voy a dar todo un ejército. No, con la fuerza que tienes, con lo que tenés. Con lo que sos, con lo que sabés hasta hoy. Con esos pocos pesos que tenés en la billetera. Con eso solo, vos andá con eso. No importa. Te falta un montón aprender, no importa, vos andá. Vos andá. Y es difícil, porque tenés que confiar para avanzar. Si Dios te dice, tenés que confiar en Él. Dice, ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Salvarás a todo el pueblo. De un pueblo que les estaba haciendo de todo. Dice, ve con lo que tienes. Y Gedeón, obviamente, empieza a argumentar todo lo que le falta. Y después, si lo siguen leyendo, van a ver todas las señales que le pide. Una señal, una contraseñal. Pero bueno, dice, si yo querés que vaya, déjame que tengo que estar seguro. Y Dios muchas veces, al ver nuestro corazón, nos va a hablar 2 veces, nos va a confirmar hasta que nos movamos, porque Él es bueno, porque Él tiene un amor y una paciencia como le tuvo a Gedeón y a todo el pueblo. Y le termina diciendo, ciertamente yo estaré contigo. Tremendo. Y Gedeón tuvo que decidir salir de donde estaba, del escondite en donde estaba, dejar atrás el miedo que tenía. Porque no fue, bueno, listo, hoy al otro día se levantó un valiente guerrero. No, se levantó igual de miedoso que el día anterior. Porque no se convirtió en un guerrero de un momento a otro. Dios fue
capacitando a ese guerrero en la medida que avanzó. Terminó siendo ese gran guerrero que Dios había diseñado. Pero no lo fue de un momento a otro. En la medida que él avanzó. Y la victoria llegó cuando él se decidió a obedecer. Y ponía el título también con lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura, por eso le hablo tanto de la importancia de la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y no es un libro de leyes, la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra. Entonces no dependemos de nuestros talentos, de nuestra inteligencia, de nuestro dinero. Dependemos de Dios. De Dios. Podemos tener mucha experiencia, podemos haber estudiado mucho, pero la obra la hace el Señor. Y si Dios nos usa, aún con la cantidad de defectos que tenemos, es para decirle gracias, Señor. Gracias porque aún siendo imperfecto, utilizás mi vida. Porque si buscara perfectos no habría ninguno. Pero sí usa a personas que quieren ser usadas por Dios. Aún con defectos que tenemos que ir mejorando. Yo no puedo seguir teniendo los mismos defectos de hace 20 años y no corregir ninguno. Porque eso no habla de mi amor por Dios. Si tengo amor por Dios y quiero que me use, me esfuerzo en hacer su voluntad. Pero eso es todo un círculo que se va dando porque Dios nos va capacitando, porque Dios nos va mostrando todas las herramientas. Entonces, y nunca va a ser para decir qué gran usado de Dios que soy. No, todo siempre. Tenemos que entender que todo lo que Dios permite que uno haga no es ni por lo inteligente, ni por lo lindo, ni por nada, es solamente por obra y gracia de Dios. Santiago 1:5 nos dice y nos enseña que aquel que le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Que se la pida a Dios. Sabiduría, ¿te falta sabiduría? Pedísela a Dios. La Biblia es clarísima. Entonces no podés poner esa excusa. No, que a mí me falta sabiduría. Se lee la Biblia, pedísela a Dios y listo. Dice que Él da abundantemente. Abundantemente. Y para terminar, lo que dice Filipenses 2:13. Porque dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Porque muchas veces decimos, no, pero yo quiero primero cumplir mis sueños. Yo primero quiero hacer lo que a mí me agrada. ¿Y quién te dijo a vos que lo que a vos te agrada no lo puso Dios, pero para que lo uses en su propósito? Quizás teníamos la visión equivocada de que mi sueño era de un lado y Dios te dice, no, eso te lo puse yo, pero lo quiero acá. Y se alinea, porque cuando vos amás a Dios, te vas dando cuenta de que no era acá, era acá. Era acá lo que Dios quería. Y es lo que yo quiero. Porque cuando amo a Dios, me doy cuenta que lo que Dios quiere es lo que yo quiero. Pero eso pasa en la medida que amás a Dios, en la medida que avanzás. Porque lo que puso en tu corazón no va a ser lejano a lo que Él quiere hacer.
no vas a tener un sueño opuesto al sueño de Dios. Porque ¿para qué lo pondría Dios? ¿Para hacerte sufrir? Dice, no, ese sueño lo puse yo, pero no es como vos pensabas, es de esta manera. Es de esta manera. Y le vas a decir, gracias Señor, por eso tan maravilloso, ese sueño tan maravilloso que pusiste. Y tomar las decisiones, como decía al principio, genera temor, porque miramos la realidad, porque tenemos miedo por distintas cosas que nos faltan, desde lo económico, desde el estudio, la educación, tantas cosas que nos faltan. Pero tenemos que entender que el Dios al cual amamos y al que le creemos, tiene todo. No le falta absolutamente nada. Entonces, si yo le creo a Él, lo tengo todo. Así que te invito a ponerte de pie. Y oro a Dios para que esta palabra que Dios puso en mi corazón algo transforme en tu vida. Que esta palabra, que este ejemplo, que lo que dice su palabra, no lo que digo yo, lo que dice su palabra, transforme tu vida, transforme tu visión, tu mente, tu visión de futuro, que rompa las limitaciones que habías puesto, que esto te permita dejar atrás los miedos, aun por malas experiencias que hayas tenido. Dios tiene grandes planes para vos. Dios te ama. Padre, gracias, 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 Señor, por conocerte, Padre. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, gracias por esos hombres y mujeres, Señor, que son ejemplo para nosotros. Gracias, Dios, por la vida de Gedeón. Señor, que nos muestra que aún con las limitaciones y los miedos, las estructuras mentales que tenía en ese momento, cómo te creyó a ti, cómo avanzó. Padre, oramos, Dios, juntos, Señor, como familia, como iglesia, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, Padre. Señor, oramos por sabiduría, oramos por discernimiento. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos muestres la manera de avanzar, la manera de crecer. Señor, ¿a dónde tenemos que ir? ¿De qué manera? Señor, ponemos delante de ti, Señor, esos miedos, Padre, esas limitaciones, Señor, que no nos dejaron avanzar, porque le hemos permitido al diablo que ponga pensamientos en cada uno de nosotros. Señor, por hoy queremos limpiar nuestra mente, Padre. Señor, desechar todo pensamiento, Señor, de tristeza, de frustración, de fracaso. Señor, porque en ti confiamos. Señor, en ti, Padre, tú que eres vencedor, tú que, Señor, nos das victoria, tú que eres el dueño de todo el oro y de la plata, tú que tienes el conocimiento infinito, Padre, en ti confiamos, Señor, y oramos, Padre, para que hoy sea un día trascendental para nosotros, un día donde dejemos atrás, Señor, toda estructura mental, que dejemos atrás todo tiempo donde le hemos permitido al enemigo decirnos que no podemos. Señor, porque en ti, Padre, contigo, sabemos, Dios, que tú nos capacitas. No es por algo que podamos hacer en lo natural, sino con la fe en ti, de que tú haces la obra. Cuando cada uno de nosotros, Señor, hacemos tu voluntad.
Nos decidimos a hacer lo que a ti te agrada. Nos decidimos a hablar con aquel que te necesita. Señor, decidimos buscarte a ti. Decidimos avanzar, Padre, no quedarnos en el estudio, en el trabajo. Señor, en una relación. Padre, tú conoces, Dios, todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú conoces, Señor, las veces que nos hemos limitado, Padre. Las veces que no hemos querido avanzar por miedo a lo que pase. Señor, pero oramos a ti. Señor, porque cada uno de nosotros, Señor, queremos ser esos valientes guerreros. Queremos ser valientes para ti, Padre, y hacer tu voluntad, bendito Dios. Tu palabra nos enseña que para hacer tu voluntad hay que ser valientes y esforzados. Queremos ser, Señor, los valientes y esforzados de esta época, de esta generación. Una iglesia que avanza, una iglesia que crece. Señor, hijos tuyos que no se quedan a un costado, que no se quedan esperando a ver qué pasa, sino que vamos con la verdad, con la verdad. Jesús es la verdad y nosotros la conocemos. Padre, gracias. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.